a empezar haciendo un repaso de lo que habíamos hecho en la teoría de partículas idénticas y la tabla periódica. Vamos a empezar describiendo lo que habíamos hecho en esa clase con dos partículas idénticas. Vamos a presentar la función de onda y la densidad de probabilidad para tres partículas idénticas y vamos a generalizar el caso para n partículas y vamos a ver las distintas partículas, digamos, las que eran descritas por funciones de onda simétricas y funciones de onda antisimétricas. Como habíamos dicho la vez pasada, supongamos que tenemos dos partículas descritas en el marco de la física cuántica, pero asumiendo, como hacíamos en física clásica, que podíamos rotular de alguna manera las partículas. Entonces pensemos en dos electrones en una caja bidimensional y vamos a rotular con el número 1 uno de los electrones y con el número 2 el otro electrón. Si a lo largo del camino, digamos, a medida que sacamos fotos de esa caja bidimensional y seguimos, digamos, cada una de las partículas secuencia a secuencia, una vez que unimos todos los recuadros podemos obtener la descripción de lo que hizo el electrón 1 y el electrón 2. Clásicamente es lo que se hace en el laboratorio. Este es un esquema de lo que se hace en el laboratorio, por ejemplo, iluminando las partículas que, a pesar de que sean iguales, se las puede distinguir. Cuánticamente habíamos visto que eso no se puede hacer, digamos, porque por el principio de incerteza, si nosotros interactuamos con los electrones, cambiamos el estado de movimiento del electrón respecto al caso anterior antes de ser iluminados. Entonces tenemos que buscar el modo de describir esos electrones en el marco de la física cuántica. Entonces, bueno, esto es lo que dije recién. Vamos a ver, digamos, que la física cuántica, tal como está descrita con las funciones de onda clásicas en el sentido que describe partículas distinguibles, hay que hacer un cambio para transformar a esas partículas como indistinguibles. Entonces tomamos el caso particular de dos electrones en un pozo infinito. La energía potencial total se escribe como la energía potencial del electrón 1 más la energía potencial del electrón 2, donde la energía potencial corresponde al de un pozo infinito unidimensional. La función de onda total se escribe tal como sabemos hasta ahora, digamos, que es el producto de la función de onda del electrón 1 por la función de onda del electrón 2. Explícitamente acá se ve que el electrón 1 está en el estado alfa y el electrón 2 en el estado beta. Si escribimos la solución del pozo infinito, el electrón 1 tiene coordenada x1 y el número cuántico del estado que ocupa el electrón 1 es el que estamos asignando con n alfa, es decir, sabemos exactamente cuál es el número cuántico del estado que ocupa el electrón 1. Y lo mismo podemos decir para el electrón 2. Sabemos que el electrón 2 está en el nivel n sub beta del pozo infinito. Es decir que, como estamos describiendo hasta ahora, con la vieja notación, digamos, estamos distinguiendo las partículas. Entonces vamos a tener que hacer un cambio en la función de onda para que los electrones pasen a ser indistinguibles. Los electrones y los otros tipos de partículas. Si calculamos la densidad de probabilidad total, me queda como el producto de la densidad de probabilidad del electrón 1 en el estado alfa por la densidad de probabilidad del electrón 2 en el estado beta. Bien, entonces, como vimos, la función de onda, tal como la habíamos definido para el caso de dos electrones, me hace a las partículas distinguibles. Vimos que para el caso particular de los dos electrones, el electrón 1 estaba en el estado alfa y el 2 en beta, y eso lo veíamos tanto en la función de onda total como en la densidad de probabilidad total. Entonces, para
hacer indistinguibles a las partículas, vamos a tomar el caso general de dos partículas idénticas y vamos a definir dos funciones de onda que me van a describir dos sistemas diferentes de partículas. Primero, definamos la función de onda simétrica como esta combinación lineal, es decir, es combinación del producto de la función de onda de la partícula 1 en alfa por la función de la partícula 2 en beta, más la función de onda de la partícula 1 en beta por la partícula 2 en alfa. Además, si permutamos de lugar la partícula 1 con la partícula 2, vemos que la función de onda simétrica queda invariante. Y vamos a definir otro tipo de funciones de onda que van a describir otro tipo de partículas, como vamos a ver más adelante, como esta combinación lineal. Es decir, es proporcional a esta diferencia del producto de la función de onda de la partícula 1 en alfa por la función de la partícula 2 en beta menos la función de 1 en beta por la función de la partícula 2 en alfa. Si permutamos la partícula 1 con la partícula 2, lo que vemos es que la función de onda antisimétrica cambia a menos de un signo negativo. Y si analizamos qué sucede con la densidad de probabilidad, lo que vemos es que la función de onda simétrica tiene una densidad de probabilidad simétrica que es invariante ante la permutación de la partícula 1 con la 2. Y la densidad de probabilidad antisimétrica, cuando permutamos la partícula 1 con la 2, también es invariante porque me queda un factor menos 1 al cuadrado que me da 1 positivo. Es decir que estamos viendo que habiendo definido la función de onda simétrica por un lado y por otro la función de onda antisimétrica, las densidades de probabilidad asociadas son invariantes cuando permutamos la partícula 1 con la partícula 2. Ahora veamos qué pasa cuando ponemos las dos partículas en el mismo estado. Primero vamos a tomar el caso en que las partículas sean descritas por la función de onda simétrica. Lo que vemos es que la función de onda simétrica me da un factor 2 por esta densidad de probabilidad que corresponde a la densidad de probabilidad clásica, digamos, en el sentido que describe partículas distinguibles. Es decir, que cuando las partículas idénticas, descritas por funciones de onda simétricas, están en el mismo estado cuántico, la densidad de probabilidad me da el doble respecto de la densidad de probabilidad de partículas distinguibles. Este 2 está relacionado con que tenemos dos partículas. Después vamos a ver qué pasa en el caso de tres partículas y qué pasa si tenemos más partículas. Si analizamos el caso de partículas descritas por la función de onda antisimétrica y las ponemos en el mismo estado, lo que vemos es que la función de onda me da 0 y por ende la densidad de probabilidad antisimétrica también me da 0. Es decir, que partículas descritas por función de onda antisimétrica no pueden estar en el mismo estado cuántico. Este resultado nos permite en este punto postular el principio de exclusión de Pauli. Pauli en 1925 estaba estudiando el comportamiento de los electrones en átomos con muchos electrones y él postuló que en un átomo multielectrónico nunca pueden coexistir más de un electrón en el mismo estado cuántico. Esto puede relacionarse, digamos, con el hecho de las partículas descritas con funciones de onda antisimétricas, debido a que si dos partículas están en el mismo estado cuántico, la función de onda antisimétrica me da 0. Es decir que para que cumplan con el principio de exclusión de Pauli, los electrones tienen que estar descritos por funciones de onda antisimétricas. Entonces, como recién vimos, el principio de exclusión de Pauli establece que en un átomo con muchos electrones, cada electrón solo puede tener un único conjunto de números cuánticos, es decir, que no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos y por ende en el mismo estado cuántico. Esto se puede generalizar para
partículas que sean descritas con una función de onda antisimétrica. Además, se sabe a partir de resultados experimentales que las partículas descritas por funciones de onda antisimétrica siempre tienen spin semientero. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el caso ideal, digamos, de tres partículas indistinguibles. Primero vamos a ver el caso de tres fermiones, es decir, partículas descritas con función de antisimétrica, es decir, que cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Una manera práctica de calcular la función de onda antisimétrica para el caso de tres partículas idénticas de spin semientero es calcularlo a partir de la forma en que se calcula el determinante, en este caso de una matriz de 3×3. Este método se llama método del determinante de Slater y si hacemos la cuenta, digamos, obtenemos esta expresión que está acá. Vamos a volver atrás para ver qué forma tiene la matriz. Bueno, la matriz tiene en la primera fila la función de onda para el caso del estado alfa con la partícula 1, la siguiente columna la partícula 2 y la partícula 3. La segunda fila corresponde a las funciones de onda del estado beta para la partícula 1, 2 y 3. Y la tercera fila, las funciones de onda para el estado gamma, en la primera columna la partícula 1, en la segunda la 2 y en la tercera columna la partícula 3. Si calculamos el determinante de esa matriz de 3×3, obtenemos esta combinación lineal que me da la función de onda total antisimétrica, y para el caso de tres partículas el factor de normalización es 1 sobre raíz de 3 factorial. Esto después se puede generalizar para n partículas de spin semientero y hay que multiplicar al cálculo del determinante por un factor 1 sobre raíz de n factorial. Para ver que esta función de onda antisimétrica cumple con el principio de exclusión de Pauli, basta con poner dos partículas en el mismo estado cuántico y se puede comprobar fácilmente que en ese caso la función de onda va a ser 0 y por ende la densidad de probabilidad también. Bien, entonces recién vimos que para el caso de partículas con spin semientero, es decir, para el caso de fermiones, la función de onda antisimétrica para tres partículas se calcula como el determinante de una matriz de 3×3 y vimos que si ponemos dos de los tres fermiones, al menos dos de los tres o tres en el mismo estado cuántico, la función de onda antisimétrica me da 0. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la función de onda simétrica para el caso de tres partículas idénticas descritas por función de onda simétrica. Lo que hay que aclarar es que las partículas descritas por función de onda simétrica se sabe que empíricamente, digamos, tienen spin entero y a esas partículas las vamos a definir como bosones. Entonces, la función de onda explícitamente para el caso de tres bosones tiene una forma que es la que se muestra en la filmina, y básicamente lo que hay que hacer es ponerle signo positivo a la expresión que teníamos para el caso de tres fermiones. Todos los términos, digamos, son positivos, los que son negativos hay que hacerlos positivos. Y lo que nos podemos preguntar es, tal como lo hicimos para el caso de dos partículas descritas por la función de onda simétrica, ¿qué pasa cuando las tres partículas están en el mismo estado cuántico? Para el caso de los fermiones vimos que no pueden estar en el mismo estado cuántico ni dos partículas ni tres partículas, porque cumplen justamente con el principio de exclusión de Pauli. Ahora, en el caso de los bosones, si ponemos los tres estados iguales, haciendo alusión que las tres partículas están en el estado alfa, lo que vemos es que la función de onda simétrica me da 3 factorial sobre raíz de 3 factorial por una función de onda que justamente es la función de onda de partículas distinguibles para la partícula 1, 2 y 3 en el estado alfa.
Y si calculamos la densidad de probabilidad simétrica, para el caso de las tres partículas, me da 3 factorial por la función de onda de partículas distinguibles. Si hubiésemos tenido una función de onda de n bosones, hubiésemos obtenido que la densidad de probabilidad para los n bosones en el mismo estado cuántico me da un n factorial por la densidad de probabilidad de n partículas distinguibles. Por lo tanto, para resumir hasta esta parte, digamos, podemos decir que cuando tenemos una función de onda antisimétrica me describe fermiones y tanto la función de onda como la densidad de probabilidad antisimétrica me da 0 cuando pongo al menos 2 de los n fermiones en el mismo estado cuántico, y cuando tengo bosones, supongamos que tenemos n bosones, la función de onda de los n bosones es tal que me da raíz de n factorial por la función de onda de n partículas distinguibles, y la densidad de probabilidad de n bosones me da n factorial por la densidad de probabilidad de n partículas distinguibles. Bueno, continuando con la teoría de partículas idénticas y estadísticas cuánticas, ahora lo que vamos a hacer es tomar un sistema de partículas idénticas pero distinguibles y analizar de qué manera depende el número probable de partículas con energía E en función de esta energía. La idea es analizar el caso con pocas partículas, con poca energía disponible, y después lo que vamos a hacer es tratar de mostrar que a medida que aumenta el número de partículas y el número de energía y la cantidad de energía disponible, la distribución de probabilidad tiende a la distribución de probabilidad de Maxwell-Boltzmann. Finalmente lo que vamos a hacer es utilizar la distribución de Maxwell-Boltzmann en función de los diferentes tipos de partículas indistinguibles, como son los fermiones y los bosones. Vamos a deducir las distribuciones para esas partículas indistinguibles. Entonces vamos a empezar con un sistema de 4 partículas y vamos a ver de cuántas maneras diferentes podemos repartir la energía disponible, y vamos a tomar 3 casos. Primero, la energía disponible es 3 veces delta E, donde delta E es el cuánto de energía más chico que se puede intercambiar. Después vamos a aumentar la energía disponible a 4 delta E y después a 5 delta E. Para continuar vamos a definir algunas variables. Vamos a definir a n'E como el número de partículas con energía E en una determinada configuración, que la vamos a anotar con la letra I. Cada configuración va a estar relacionado con el modo en que distribuimos la energía disponible en esa configuración. N' de E va a ser el número probable de partículas con energía E y se calcula como la suma en todas las configuraciones del número de partículas en la configuración iésima con energía E por la probabilidad que tengan esa energía en esa configuración, sumando en todas las configuraciones posibles. El número total de partículas es la sumatoria del número probable de partículas para cada valor de energía. La probabilidad se calcula en función de NI sobre la sumatoria de todos los NI, donde NI es el número de maneras diferentes que podemos obtener la configuración iésima. Entonces, vamos al primer caso para ver si queda más claro, si se entiende mejor. Entonces vamos a tomar como energía disponible 3 veces delta E. En la primera configuración vamos a tener 3 partículas que pueden tener energía 0 y una 3 veces delta E. Como estamos tomando partículas distinguibles, las formas diferentes o las maneras diferentes de obtener esta configuración es 4, porque acá podemos poner la partícula 1, la 2, la 3 o la 4. Entonces NI mayúscula vale 4 y la probabilidad por ende va a ser 4 sobre la suma de todos los NI, que me da 20. Es decir, que la probabilidad de la configuración 1 vale 4 sobre 20. La segunda configuración
corresponde a tomar dos partículas con energía 0, uno con delta E y una con 2 delta E. El valor de maneras diferentes de obtener esta configuración 2 es 12, porque puedo poner 4 partículas acá y una vez que elegí 4 partículas diferentes, ¿no? Pero una vez que elegí una para este casillero, puedo tener 3 maneras diferentes de elegirlas para este. Entonces 4 por 3 me da 12. La probabilidad de la segunda configuración entonces es 12 sobre 20. Y la tercera configuración es una con energía 0 y 3 partículas, cada una con energía delta E. El número de maneras diferentes de obtener esta configuración es poner la partícula 1 acá, la 2, la 3 o la 4. Es decir, que tengo 4 maneras diferentes y la probabilidad entonces 4 sobre 20. Bueno, continuando entonces con el caso de energía disponible 3 delta E, nos faltaba calcular el valor probable de partículas con cada valor de energía. Entonces primero vamos al número n' para la energía 0. Para calcular este valor lo que hay que hacer es, hay que hacer 3 por las 3 partículas con energía 0 por la probabilidad 4 sobre 20 más 2 por esta probabilidad. Esto me da 12 sobre 20 más 2 por 12 sobre 20 me da 24 sobre 20 más 12 sobre 20 es 36 sobre 20 más 1 por 4 sobre 20 me da en total 40 sobre 20. Y así para cada uno de estos valores. Si analizamos el caso de 4 delta E, tenemos que hacer el mismo análisis. La primera configuración corresponde, por ejemplo, a tomar 3 partículas con energía 0 y una con 4 delta E. La segunda configuración, 2 partículas con energía 0, uno con delta E y otra con 3 delta E, y así para cada una de las configuraciones. El número de maneras diferentes de obtener esta configuración, para este caso es, tengo 4 maneras diferentes porque puedo poner la partícula 1, la 2, la 3 o la 4. Para el segundo caso acá puedo poner 4 diferentes por 3 diferentes me da 12. Para la tercera configuración puedo poner acá la partícula, 2 partículas, es decir, tengo que hacer 4 tomados de A2, eso es 4 por 3, 12, pero lo tengo que dividir por 2 porque no puedo contar de manera diferente, si acá pongo la 3 o la 4 o la 4 y la 3, es decir que es 12 dividido 2, 6. La configuración cuarta, puedo poner 4 partículas distintas acá, por 3 diferentes acá me da 12, y todas las 4 partículas tomadas de A4 las puedo hacer de una sola manera. Si sumo todos los NDI me da 35, entonces la probabilidad me va a dar 4 sobre el número total 35, 12 sobre 35 y así sigue. Y para obtener el número probable de energía para cada valor de energía tenemos que hacer 3 por esta probabilidad para energía 0, ¿no? 2 por esta probabilidad, 2 por esta probabilidad y 1 por esta probabilidad. Todo eso sumado me da 60 sobre 35. Para la energía delta E tengo que hacer 1 por esta probabilidad, 2 por esta probabilidad y 4 por esta probabilidad me da este valor y así sigue. Lo mismo para 5 veces delta E como energía disponible. Podemos tomar como configuración 1 una partícula que tenga toda la energía y las restantes 0 energía. Y tengo 4 maneras diferentes de obtener esta configuración. La partícula 4, la 3, la 2 o la 1 acá y las restantes con 0. Así para cada una de las configuraciones. Sumo las maneras diferentes de obtener cada configuración. Si sumo todas las maneras diferentes me da el n total, entonces la probabilidad es ni sobre el n total. Y el número probable de energía para cada valor de energía, como dijimos, es el número de partículas con esa energía por la probabilidad. Para la segunda configuración este número por esta probabilidad y así para las 6 configuraciones posibles.
y así obtenemos el número probable de energía para cada valor de energía. Si graficamos para los tres casos diferentes el número probable de energía en función del valor de energía, vemos que es una curva decreciente y con una línea continua está graficado la exponencial decreciente de la distribución de Boltzmann. Entonces, los tres casos tienden a la distribución de Maxwell-Boltzmann, en particular cuando la energía disponible tiende a infinito y el cuanto de energía se hace infinitesimal, es decir, tiende a cero, lo que obtenemos es la distribución de Maxwell-Boltzmann, que corresponde a un sistema de partículas iguales pero distinguibles. Entonces, bien, como vimos recién, para un sistema de 4 partículas y valores de energía disponible, valores finitos, digamos, la distribución o la manera en que se distribuye la energía en esas 4 partículas vimos que se acerca a la distribución de Boltzmann. En particular, si hacemos que la energía disponible tienda a infinito y que cada cuanto de energía delta E tiende a cero, estamos en el límite en que nos acercamos de manera exacta, digamos, a la distribución de Maxwell-Boltzmann. Como dijimos, describe la distribución de energía para sistemas de partículas distinguibles. Una de las propiedades de la distribución de Maxwell-Boltzmann es que el producto de dos probabilidades para distintos valores de energía me da una nueva probabilidad que es función de la suma de las dos energías. Esto se debe a que la distribución de probabilidad es proporcional a una exponencial decreciente con el valor de la energía sobre un valor de energía referencial E sub 0. Entonces, esta propiedad, digamos, de que el producto de las probabilidades de distintos valores de energía me dé una nueva probabilidad que sea función de la suma de las energías, como dije, lo cumple solo la exponencial, una exponencial, pero bueno, como la exponencial no puede tender a infinito, tiene que ser una exponencial decreciente. Entonces vamos a proponer esta función de probabilidad. La energía promedio la vamos a calcular como la integral entre 0 e infinito de la energía E por el número probable de partículas con energía E diferencial de E sobre la integral de el número probable de energía integrado entre todos los valores de energía. Entonces, si acá escribimos la forma explícita de n de e que habíamos propuesto, el valor de n de e era el factor a por la exponencial decreciente. Como vemos acá, la energía promedio no depende del valor a, y si hacemos la cuenta, la energía promedio me da epsilon 0, o E0 como lo habíamos definido anteriormente. Y por la ley de equipartición de la energía, cada partícula tiene la misma cantidad de energía y si el sistema está en equilibrio térmico, esa energía es K por T. Entonces, el valor de E0 es K por la temperatura de equilibrio, digamos, del sistema de partículas. Finalmente, la distribución de Maxwell-Boltzmann, es decir, el número probable de partículas con energía E en función de la temperatura, me queda expresado de esta manera, y A es un factor de proporcionalidad que hay que determinarlo a partir de alguna condición de normalización. Y para determinar la constante B deducida, digamos, a partir de la distribución de probabilidad, vamos a suponer que la integral entre 0 e infinito de la probabilidad de la energía en función de E me tiene que dar 1. Entonces de esta condición de normalización sacamos el valor de B y este valor me da K por. Bien, entonces como vimos, hasta ahora lo que hicimos fue tomar un sistema de 4 partículas con cantidades de energía disponible finita y vimos que la manera en que
de las diferentes maneras de distribuir esa energía tiende a la distribución de probabilidad de Maxwell y Boltzmann, y terminamos definiendo la distribución de probabilidad de Boltzmann en función de la energía del sistema. Para continuar, lo que vamos a hacer es, a partir de la distribución de Boltzmann y teniendo un sistema con dos estados de energía permitidos y suponiendo que tenemos equilibrio térmico, tratar de deducir la distribución de un sistema de bosones y de un sistema de fermiones. Entonces, primero vamos a suponer que tenemos dos niveles de energía disponibles, E1 y E2, con cantidades de partículas en esos niveles que lo vamos a llamar N1 y N2. Y vamos a definir la razón de probabilidad del estado 1 al estado 2 como R12 y la razón de probabilidad del estado 2 al estado 1 como R21. Si los sistemas están en equilibrio térmico, podemos suponer esta igualdad, es decir, el número probable o el número promedio de partículas en el estado 1 por la razón de probabilidad o la razón de transición desde el estado 1 al 2 es el número probable de partículas en el estado 2 por la probabilidad de transición del estado 2 al 1. Si pasamos dividiendo N2 y R12 nos queda esta relación, pero a partir de la distribución de Boltzmann sabemos que N1 depende de la energía 1 de esta manera y lo mismo para N2, entonces podemos hacer el cociente entre N1 y N2 y el cociente entre las razones de transición, y en los dos casos me quedan en función de la exponencial decreciente de E1 y E2. Ahora vamos a suponer que tenemos un sistema de bosones, entonces la condición de equilibrio térmico es la misma, nada más que la razón de probabilidad o la razón de transición, la probabilidad de transición, mejor dicho, depende de los bosones. Pero como habíamos visto en las primeras filminas de partículas idénticas, la probabilidad de transición para un sistema de bosones aumenta si hay n bosones en ese estado, es decir que esto lo podemos hacer igual a 1 más n2 por la probabilidad de transición de partículas distinguibles, y lo mismo para la otra probabilidad de transición. Es decir que la expresión de la condición de equilibrio térmico para un sistema de bosones nos queda escrito de esta manera en función de las probabilidades de transición para partículas distinguibles. Entonces, si pasamos dividiendo R12 para este lado y N2 por 1 más N1 para este lado, nos queda un cociente que depende de la exponencial decreciente de E1 y de la exponencial decreciente de E2. Y si agrupamos todo lo que depende del estado 1 en un miembro y todo lo que depende del estado 2 del otro miembro, nos queda una igualdad donde cada miembro depende de variables independientes respecto de las del otro miembro. Entonces, cada miembro tiene que ser igual a una constante. Por conveniencia, escribimos a esta constante como E a la menos alfa. Y de acá lo que hacemos es despejar N1. Entonces este factor lo pasamos multiplicando, hacemos distributiva, y lo que tiene N1 lo pasamos para este lado restando, sacamos factor común N1 y nos queda N1 en función de la energía E1 para un sistema de bosones. Entonces, de manera explícita, digamos, la distribución de probabilidad o el número probable en realidad de bosones con energía en función de la energía nos queda escrito de esta manera. Continuando con las estadísticas cuánticas, ahora vamos a deducir el número probable de partículas con energía E cuando las partículas son fermiones. Volvemos a escribir la condición de equilibrio térmico, pero ahora suponiendo que tenemos probabilidades de transición que corresponden a fermiones.
Estas probabilidades de transición la podemos escribir en función de las probabilidades de transición clásicas multiplicándola por un factor que es 1 menos n2 para el correspondiente a la transición desde el 1 al 2 y donde n2 puede tomar los valores 0 o 1 debido a que los fermiones cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Entonces, si n2 vale 1, la probabilidad de transición me da 0, y eso está bien porque no pueden pasar partículas al estado 2 porque ya está ocupado. Y si n2 me da 0, la probabilidad de transición me da igual a la probabilidad clásica. Y lo mismo para la transición del estado 2 al 1. Como hicimos hoy, lo que hacemos después es reemplazar la probabilidad de transición de cada fermión en la expresión de la condición de equilibrio térmico y obtenemos esta expresión que está acá. Agrupamos, o en realidad pasamos dividiendo R1,2 para este lado y N2 por 1 menos N1 para el otro lado. Y como habíamos visto, el cociente de las probabilidades de transición distinguibles dependen de las exponenciales decrecientes de la energía 1 y de la energía 2. Y después lo que hacemos es agrupar lo que depende del estado 1 en un lado y del estado 2 en el otro lado. Como tenemos dos miembros iguales que dependen de variables independientes, entonces cada miembro tiene que ser constante. Elegimos por conveniencia esa constante como e a la menos alfa y hacemos el mismo tratamiento algebraico que habíamos hecho para la distribución de Bose-Einstein y finalmente obtenemos el número probable de partículas con energía E para un sistema de fermiones en función de la energía. En esta filmina lo que hacemos es escribir las tres distribuciones: la distribución de Boltzmann para partículas distinguibles, la distribución de Bose-Einstein para partículas indistinguibles de spin entero y la distribución de Fermi-Dirac, que es la distribución para partículas indistinguibles de spin semientero. Las de Bose-Einstein, como dijimos, son descritas por funciones de onda simétricas y las de Fermi-Dirac por funciones de onda antisimétricas y cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Acá ya se puede ver que para un mismo valor de temperatura, un mismo valor de energía y un mismo valor de alfa, habría que aclarar que a la alfa depende o es una función del número total de partículas. Entonces, cuando decimos el mismo valor de alfa, estaríamos diciendo que tenemos sistemas con el mismo número de partículas para poder comparar. Lo que vemos es que el número probable para un sistema de bosones siempre me da más grande que el número probable para un sistema de partículas distinguibles, y el número probable para un sistema de fermiones siempre me da más chico que el número probable para partículas distinguibles. Esto está en acuerdo, digamos, con lo que habíamos visto para casos de pocas partículas. Si teníamos dos bosones en el mismo estado cuántico, la probabilidad de encontrarlas vimos que era más grande que el caso de partículas distinguibles, y para el caso de Fermi-Dirac no podía haber dos partículas en el mismo estado cuántico, es decir que la probabilidad es 0 y de hecho es menor que el caso clásico. Como vimos hasta ahora, habíamos encontrado la expresión del número probable de partículas en función de la energía para las tres distribuciones, para la de Boltzmann, para la de Bose-Einstein y para la de Fermi-Dirac. Ahora lo que vamos a hacer es graficar el número probable de partículas con energía E en función de la energía para distintos valores de temperatura. Vamos a empezar primero con la distribución de Boltzmann, que corresponde a describir partículas distinguibles. Lo que vemos es que tomando tres temperaturas distintas, A, B y C, A para 1000 Kelvin, B 5000 Kelvin y C 10.000 Kelvin, la curva se hace cada vez, a medida que aumenta la temperatura, los valores cercanos a cero se hacen cada vez más chicos y los valores para energías más grandes se hacen cada vez más grandes.
Esto está relacionado con que a medida que aumenta la temperatura, los estados de energía más bajos se desocupan y se ocupan los estados de energía más altos. Si analizamos la distribución de Bose para tres valores distintos de temperatura, para temperaturas altas observamos algo como lo que vimos recién, digamos que para energías altas observamos algo como lo que vimos recién. Los estados de mayor energía se empiezan a llenar a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, cuando tomamos valores con energía cercana a cero, igualmente aumenta el número de partículas en ese estado a medida que aumenta la temperatura. Esto está relacionado con el hecho que los bosones, cuanto más bosones hay en el sistema, más probabilidad hay de que esté ocupado ese sistema. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en el caso clásico, donde cuando la temperatura aumentaba se vaciaban los niveles para energía cercana a cero, para el caso de bosones, cuando aumenta la temperatura, los niveles con energía cercana a cero también se llenan cada vez más. Y finalmente la distribución de Fermi para estos cuatro valores de temperatura. El caso de temperatura cero corresponde a tener la función escalón por debajo de la energía de Fermi, que es el último nivel ocupado. Todos los niveles están ocupados, es decir, que tienen una probabilidad 1, es decir, podemos tener una partícula por estado de energía, y por encima del nivel de Fermi están todos desocupados. Y a medida que aumenta la temperatura, lo que vemos es que los niveles que están cercanos al nivel de Fermi empiezan a vaciarse, por eso esta curva empieza a bajar, y los niveles de energía que están por encima del nivel de Fermi empiezan a ser ocupados. Y a medida que aumenta la temperatura, tenemos un mayor vaciamiento de los niveles de energía cercanos al nivel de Fermi por debajo, y empiezan a ser ocupados cada vez más los niveles que están por encima del nivel de Fermi. Y para temperaturas altas esta curva se parece cada vez más, digamos, a una exponencial decreciente. Lo que restaría decir, digamos, es que para temperaturas altas es cuando no se observan los comportamientos cuánticos, es decir, que el caso C en los tres es el más parecido, principalmente para niveles de mayor energía. Cuando estamos con temperatura cercana a 0 Kelvin, los comportamientos cuánticos son los más evidentes. Para terminar de mostrar una comparación entre las tres distribuciones, vamos a graficar las tres distribuciones en función de la energía sobre K por T para dos valores diferentes de alfa. El primer valor corresponde a la línea punteada y alfa igual a menos 1.0. Y el segundo valor al valor de alfa igual a menos 0,1 y corresponde a la línea continua. En los tres casos lo que vemos es que siempre la distribución de Bose está por encima de la distribución de Boltzmann y está por encima de la distribución de Fermi. Eso tiene que ver con que los bosones tienen más probabilidad de estar juntos para un determinado estado. En particular, tienen mayor probabilidad que el caso de partículas distinguibles, que son descritos por la distribución de Boltzmann. Y, como vimos, los fermiones cumplen con el principio de exclusión de Pauli, es decir que si hay una partícula en un estado, ya no puede ser ocupado por otra partícula, es decir que tiene menor probabilidad incluso que el caso clásico. Entonces, para un determinado estado y un número determinado de partículas, la probabilidad de que sean ocupados, si las partículas son bosones, tienen mayor probabilidad que las partículas distinguibles, y estas a su vez tienen mayor probabilidad que el caso de fermiones. Finalmente, y a modo de cierre, mostramos esta tabla donde están las tres distribuciones con distinta información, digamos, para cada uno de ellos.
Para el caso de la distribución de Boltzmann, en la primera fila se nombran las características. La de Boltzmann es aplicable a partículas distinguibles, la de Bose-Einstein a partículas indistinguibles que tienen spin entero, digamos, y no cumplen el principio de exclusión, es decir, puede haber más de una partícula en el mismo estado, y la distribución de Fermi-Dirac para partículas que cumplan con el principio de exclusión. ¿Qué sistemas describen? Bueno, la de Boltzmann, sistemas de partículas distinguibles, la de Bose, sistemas de bosones y son partículas que tienen spin entero, y la distribución de Fermi, sistema de fermiones, que son partículas que tienen spin semientero. Las funciones de onda, para el caso de partículas distinguibles, que son las de la distribución de Boltzmann, no tienen simetría. La función de onda de los bosones son funciones de onda simétricas, y las funciones de onda de los fermiones son antisimétricas. Las funciones de probabilidad están en este renglón. Como habíamos visto hoy, para el mismo valor de alfa, de epsilon y de t, el número probable de bosones siempre es más grande que el de Boltzmann, y este a su vez más grande que el de fermiones. Y finalmente el comportamiento. La distribución de Boltzmann es una exponencial decreciente. La de Bose es una exponencial decreciente, pero siempre más grande que la de Boltzmann. Y en la de Fermi, en el caso de t igual a 0, es una función escalón, y si aumenta la temperatura, habíamos visto cómo era el comportamiento para el caso cuántico.